Francia, una corresponsal de RT ha resultado herida en la cara durante las protestas de los chalecos amarillos. Se precisa que la manilla de una puerta se utilizó como proyectil dirigido a las fuerzas del orden, pero acabó impactando en su rostro. Vamos a ver a continuación la secuencia del incidente. Non, ça va. Décale. Stop. Lâche-moi. Viens, on va reculer, viens. Allez, j'ai tout avec moi. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Viens. Clément, tiens. Y es que el país galo se ha enfrentado a la quinta oleada de estas manifestaciones masivas, pese a las concesiones y los llamados a la calma de Emmanuel Macron. Por el momento la policía informa de más de 160 detenidos. Según el Ministerio de Interior, más de 33.000 personas se han manifestado en todo el país, de las cuales alrededor de 2.000 lo hicieron en París. El número de manifestantes ha disminuido respecto a anteriores convocatorias de los chalecos amarillos. Sin embargo, los incidentes han continuado siendo considerables. La policía utilizó gases lacrimógenos, granadas, balas de defensa contra algunos de los grupos que han lanzado proyectiles. Fran Guaita nos envía esta crónica desde el lugar de los hechos. De esta manera termina el quinto sábado consecutivo de protestas por parte de los chalecos amarillos aquí en la capital de Francia. La policía está intentando dispersar a los últimos cientos de manifestantes que se encuentran aquí. Este es el primer día de protesta después de las medidas económicas que anunció el presidente Emmanuel Macron este pasado lunes, en donde anunciaba que aumentaba el salario mínimo por más de 100 euros. Sin embargo, aquí los manifestantes dicen que esas medidas han sido totalmente insuficientes. Lo que queremos es recuperar el poder adquisitivo y que bajen los impuestos. Esto es todo lo que pedimos. Los 100 euros que nos propone Macron es ruido, no vale nada. Esta es la peor protesta a la que se enfrenta el presidente Macron desde que llegó al poder. En un primer momento no quería ni tener diálogo ni tampoco ceder a las peticiones de los chalecos amarillos. Sin embargo, en los últimos semanas ha tenido que frenar el aumento del precio del carburante y también aumentar el salario mínimo. El movimiento de los chalecos amarillos es muy heterogéneo, con intereses diferentes, sin líderes, sin lazos con los partidos políticos, ni tampoco con los sindicatos. Es un movimiento transversal que va de jóvenes hasta también pensionistas, y que recuerdan aquí que lo que quieren es aumentar el poder adquisitivo que han perdido en los últimos años. La policía ha sido sin duda la protagonista de este quinto día de protestas. Más de 8.000 agentes del orden han estado acordonando todo el perímetro principal de París. Y también importante recordar que desde que hay manifestaciones de los chalecos amarillos ha habido centenares de heridos y miles de detenidos. Ahora, después de casi un mes de protestas, hay que ver qué fuerza tienen los chalecos amarillos y saber qué capacidad de manifestarse tienen, porque recordemos que no tienen ningún líder. Pero lo cierto es que ya aquí los chalecos amarillos no piden en sí un cambio de medidas económicas, sino que piden profundas reformas políticas y sociales aquí en Francia. Y en opinión de Joaquín Arriola, él es profesor titular de Economía Política de la Universidad del País Vasco, la clase media y los trabajadores franceses y de toda Europa están descontentos por la política impulsada desde Bruselas. El problema de fondo que hay es que lo que se está manifestando en Francia es el malestar bastante generalizado en toda Europa de las clases medias y las clases populares, los trabajadores, con la orientación de las políticas impulsadas desde Bruselas. Incluso el gobierno francés, siendo Francia uno de los dos países más importantes de la Unión Europea, no tiene la autonomía suficiente para ir en contra de esas políticas, que por otro lado, tampoco tendría un interés excesivo en ir en contra, porque forma parte de la filosofía política del gobierno de Macron, el ajuste permanente. Es muy difícil que en Europa se vaya a reproducir un modelo de protesta como el francés. Lo que es cierto
es que si los chalecos amarillos en Francia no obtienen lo que reivindican, el radicalismo y la extrema derecha sí que va a aumentar en el conjunto de la Unión Europea, porque sería una nueva demostración de la incapacidad no solo del gobierno francés, sino de los gobiernos de toda Europa y de la Unión Europea en su conjunto para responder a las necesidades de la población.